Saludos a todos los que están con nosotros en la obra Amor por Cristo. Dios le bendiga, hermanas. Esperemos que el Señor nos permita cuanto antes reunirnos todos, sabes, como antes. Siempre con mi esposa están en nuestras oraciones, hermanas, a ustedes que están con nosotros, que son miembros de la obra Amor por Cristo que estamos levantando aquí en Alpedrete, al norte de Madrid, España. Lo digo porque como en Latinoamérica también nos siguen a través de Facebook o a través de YouTube, ¿sí? El año 2020 iniciamos una obra aquí, hemos empezado en mi humilde casa, así que aquí estamos, ¿sí? Aquí estamos creyéndole a Dios, confiando en Dios, que el Señor está haciendo grandes cosas en la obra Amor por Cristo de Alpedrete. También saludamos a cada linda persona que nos ve a través de Facebook Live y a través de YouTube. Que Dios os bendiga, mis amados, porque cada prédica que lanzamos al aire a través de este Facebook, a través de YouTube, eso verdaderamente a nosotros nos emociona. ¿Por qué? Porque lo más importante es compartir la palabra del Señor. Eso es lo más importante, que podamos alcanzar a muchas personas. Tal vez mucha gente que nos ve, nos conoce, escucha nuestra prédica, escucha cada viernes, cada domingo que lo lanzamos al aire, sí. De otra forma, también queremos anunciar que desde que hemos iniciado la obra aquí en la Iglesia Amor por Cristo, la obra aquí en Alpedrete, los miércoles a las 8 de la tarde tenemos oración, un tiempo de adoración y un tiempo de oración. Es muy importante es la oración, la adoración. Sí, los viernes, como hoy, tenemos estudio bíblico, enseñanza bíblica. Sí, los domingos tenemos a las 11 de la mañana un tiempo de adoración y a las 11:30 estamos lanzando la prédica al aire a través de Facebook y a través de YouTube. Mis amados, que Dios os bendiga grandemente, sobre todo en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de pandemia. Nosotros seguimos anunciando el Evangelio. Sí. Antes de empezar con la prédica, quiero compartir y quiero también de una u otra forma honrar el trabajo arduo que hizo nuestro hermano Luis Palau. Ayer partió con el Señor. Un general del ejército celestial partió ayer con el Señor. Un hombre de Dios, un hombre lleno de poder, de sabiduría, un hombre que Dios lo usó para alcanzar a millones de personas, un hombre que él empezó con lo que Dios puso en sus manos, así él empezó y verdaderamente ha alcanzado a millones de personas. Mucha gente conoció a Dios a través de este varón. Luis Palau, un gran evangelista. Yo no lo conocía, pero tuve el privilegio en el año 2019, en una campaña evangelística que hizo aquí en Madrid, tuve la oportunidad de conocerle personalmente. Y verdaderamente me impactó, un hombre lleno de gracia, de bondad de Dios. Sinceramente, en otras palabras, él hoy día ya está adorándole en espíritu y en verdad ya a Dios Padre, Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Verdaderamente, un gran hombre, un gran ejemplo. Esta mañana veías las redes sociales, en Instagram, en Facebook, cómo la gente lo ha elogiado al evangelista Luis Palau. Verdaderamente, yo desde aquí, desde la obra Amor por Cristo, sinceramente, lo sentimos mucho, pero creemos que él ya está contento, gozoso, en la mejor casa, que es la casa de Dios. Así que, mis amados, seguimos adelante nosotros anunciando el Evangelio. Seguimos nosotros anunciando la palabra del Rey, anunciando el Evangelio de la paz. ¿Por qué, mis amados? Porque una de las cosas que nosotros hemos visto es que nosotros tenemos que anunciar el Evangelio de la paz con lo que Dios ponga en nuestras manos. Este hombre, Luis Palau, él con lo que Dios puso en su mano, anunció a millones de personas, y todas esas millones de personas, hoy día algunos sirven al Rey, alcanzaron
la salvación, y algunos todavía siguen hoy día en ministerios, personas que conocieron a Dios a través de las grandes campañas evangelísticas que hizo nuestro hermano Luis Palau, que hoy descansa, ¿sí?, y reposa en la gracia, en la voluntad del Señor, en la casa de Dios. Así que si tiene la oportunidad de ponerlo como un título, como una introducción a esta enseñanza, ponle la misión de los discípulos. La misión de los discípulos. ¿Por qué hablamos de la misión de los discípulos? Mis amados, porque mira, una de las cosas muy importantes es esta. Nosotros vamos a seguir anunciando el Evangelio. Grandes hombres de Dios, Dios los ha usado desde el Antiguo, desde el Nuevo Testamento, como Dios ha usado, Dios usó a los apóstoles. Los apóstoles anunciaron el Evangelio de la paz y se ha seguido este mismo camino, como por decirlo así, este mismo ejemplo, que hoy día podemos hablar de personas como, bueno, yo tengo más o menos poco tiempo en el Evangelio, que llevo yo unos 15, 14 años, pero he visto gente que menciona, por ejemplo, como Gigi Ávila, ahora como el hermano Luis Palau, como mucha gente que han predicado el Evangelio. Sí, Luis Meyer, mucha gente. Sí, así que, mis amados, y esto te anima, esto te motiva a seguir adelante. Y eso es la bondad de Dios. No se puede quedar, no se puede aparcar a un lado. Nosotros tenemos que anunciar el Evangelio, predicar el Evangelio. ¿Por qué tenemos que predicar el Evangelio? Porque Dios nos llamó a nosotros para anunciar el Evangelio. Dios llamó a pastores, a profetas, a apóstoles, a maestros, a evangelistas, para anunciar el Evangelio, para hablar de la salvación de Jesucristo, para hablar del amor del Señor Jesucristo. Es impresionante que el Señor no solamente nos ha llamado para que nosotros seamos salvos en nuestra casa, no, sino que para que toda linda criatura entienda, venga y sepa que hay un Dios poderoso, un Dios perdonador, un Dios que verdaderamente da ese amor, da esa salvación gratuitamente. Por eso, cada linda persona que es llamada, y aquí en el llamado, por ejemplo, no voy a tomar ejemplo de gente particular así, sino que, por ejemplo, en mi caso, Dios no solamente me ha llamado a ser un pastor, ¿sí?, no solamente me ha llamado a ser un ministro, sino que Dios me ha llamado a ser un discípulo, un predicador del Evangelio, un anunciador del Evangelio de la paz. Alguien que verdaderamente, Dios no solamente me ha llamado a la salvación a mí, a mi casa, y que se cumpla lo que el libro de Josué 24:15 dice, que yo y mi casa serviremos a Dios, sino que podamos nosotros también anunciar el Evangelio, predicar el Evangelio, con lo que Dios ponga en nuestras manos, con lo que Dios dé en nuestras manos, con lo que el Señor nos da, nos permita. ¿Por qué? Porque, mis amados, hay que anunciar del Evangelio de la paz. Hay que anunciar del reino, hay que anunciar de toda su plenitud, de su gracia, de su bondad, de su favor. Eso es lo que Dios nos ha comisionado a nosotros. Por eso ya algunos están partiendo con Dios, y los que estamos quedando tienen que seguir anunciando el Evangelio. Y la generación que viene detrás de nosotros tiene que seguir anunciando el Evangelio hasta cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez aquí a la tierra. Amén, mis amados. Vayamos directamente a la palabra del Señor. Nos vamos directamente al libro de San Marcos, capítulo 16. San Marcos 16 y del versículo 14 en adelante. Sí, del versículo 14 en adelante. Sí. Dice así. Vámonos directamente al 15. Bien, dice en el 15. Y les dijo, una cosa muy importante, mis amados, todos los que estamos aquí en mi casa, los que nos están viendo a través de Facebook, a través de YouTube, muy importante cuando nosotros estamos estudiando o a través de las Escrituras, hablando del reino de Dios. Muy importante la reverencia, porque verdaderamente nosotros necesitamos mucho de la gracia del Señor.
Dice el versículo 14. Del libro de San Marcos, capítulo 16 y versículo 14. Finalmente se le apareció a los 11 mismos. Dice, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Dice el 15, que es donde vamos a empezar la prédica. Y les dijo, y por todo el mundo predicad el evangelio a toda criatura. Y dice el 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice el 17, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Dice el versículo 18 y último, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran, escuche bien, cosa mortífera, no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Alabado sea el nombre del Señor. Pero quiero ir directamente a través, aunque no me lo pongas aquí en la pantalla, quiero ir directamente lo que quiere decir los cuatro evangelios. Los cuatro evangelios, ¿sí? Lo que quiere decir Mateo, Marco, Lucas y Juan. Mirad, y vamos a leerlo detenidamente, mis amados, porque esto es una enseñanza. Los domingos son de prédica, pero los viernes nos tomamos un poquito más el tiempo para profundizar un poco mejor la enseñanza. Según el libro de San Marcos, dice bien claro, ¿sí? Desde el versículo 14, dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, sentados ellos, bien, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Vamos a ir detalladamente, lo más importante de esta enseñanza es la palabra del Señor. Sí, y dice así el siguiente, el 15, y le dijo, y por todo el mundo, dice, predicar el evangelio a toda criatura. Versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será, mas el que no creyere será condenado. Muy importante, quiero repetir este versículo, mis amados, a todos los que estamos aquí en mi casa, a los que me estáis viendo a través de este canal de Facebook y de YouTube. Cuando dice el versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Dice, mas el que no creyere será condenado. Y dice el 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Pero por último dice el 18, tomarán en las manos serpiente, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Quiero matizar dos cosas muy importantes aquí. A los que toda esta promesa buenas es al que cree en Jesucristo y al mismo tiempo es bautizado. Pero al que no cree, dice que ya es condenado. No es que Dios Padre, su Hijo o el Espíritu Santo lo condena, no, es que la persona misma se condena a sí misma. Quiero matizar estos dos puntos, pero miren lo que dice este libro de San Mateo. Ahora, vayamos al libro de San Mateo, el libro de San Mateo, en el capítulo directamente 28 y el versículo 16 al 20, Mateo 28, 16 al 20. Es una enseñanza, mis amados. Vamos a tomar un poquito el tiempo, no vamos a detener mucho, pero quiero que vayamos a su poderosa palabra. Sí. ¿Qué dice el 28, 16 al 20? Mira lo que dice. Aquí ya estamos en el libro de San Mateo. Vamos a ver los 4 evangelios. Mira lo que dice en una versión San Marcos.
Ahora vamos a ver lo que dice Mateo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Versículo 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Te das cuenta? Sin embargo, en Marco dice por su incredulidad, pero acá dice dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Se dan cuenta que en Marcos dice de otra forma? Sí. Y dice, por tanto, en el 19, y hacer discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué dice el 20? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy, dice, con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se dan cuenta? La diferencia que hay entre Mateo y Marcos. Ahora, vayamos al libro de Lucas. ¿Qué dice el libro de Lucas? Lo vamos a ver directamente. El libro de Lucas. Lucas capítulo 24 y versículo 36 en adelante. Lucas 24. Wow. Estamos en una enseñanza, mis amados. Y cuando es una enseñanza, tenemos que diferenciar entre una prédica y una enseñanza. Una enseñanza es para profundizarnos más. Una prédica, el predicador lanza la prédica, y el que está atento agarra rápido la escritura y empieza a escribir y a hacer apuntes. Dice así, 36. Lucas capítulo 24, versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantado y atemorizado, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Estamos viendo, mis amados, una gran diferencia aquí entre Mateo, Marcos y ahora lo de el médico Lucas. Sí, dice el 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ve, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, ¿sí? Como veis que yo tengo. Versículo 40. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Versículo 43. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dice: y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Estáis viendo aquí que el Señor le está diciendo a Lucas? Bueno, ahora voy a enriquecer un poco esto en el espíritu. Y aquí dice el 49: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido de poder desde lo alto. Mis amados, vayamos a lo que dice el libro de Juan para ir terminando ya un poquito este estudio. San Juan capítulo 20, versículo 19. San Juan 20, versículo 19. Wow. Mira lo que dice aquí la Sagrada Escritura. 20, versículo 19. Dice: cuando llegó la noche, estamos viendo 4 versiones diferentes entre los 4 evangelios. Bien. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, sí, el primero de la semana,
estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os... ¿Qué le dijo? Yo os envío. Quiero matizar otra vez aquí un libro de San Juan. Cuando dijo el Señor Jesucristo: como me envió a mi Padre, así también yo os envío. Estamos viendo que aquí ya Dios, el Señor Jesucristo, está dando una orden. ¿Sí? Está dando una orden. Vale. Ahora, miren lo que dice el 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, escuche bien, recibid el Espíritu Santo. Sopló. Inmediatamente ellos recibieron el Espíritu Santo. Dice así el 23. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Sin embargo, estamos viendo lo que dice Marco. En Marco dice, en San Juan. Bueno, en Marco dice así. Creo que Marcos, el libro de Marcos lo dice, que el que creyere y fuere bautizado, ¿verdad?, será salvo. Y el que no creyere será condenado. Sin embargo, aquí ya en el libro de Juan, dice que a los que son, dice así en San Juan, a quienes les remitieren los pecados, les son remitidos, y a los quienes se les retuvieren, les son retenidos. Quiero detenerme aquí donde empecé, que fue el libro de Marcos, libro de San Marcos, capítulo 16. ¿Sí? Mis amados, ¿por qué cree usted que he elegido estos 4 evangelios? Primero, todo lo que estamos aquí, lo que nos tengan a través de Facebook, porque Mateo fue un discípulo del Señor Jesucristo. Anduvo en todas las grandes predicaciones de nuestro Señor Jesucristo, los grandes y miles de cientos de milagros. Sí, es Mateo, era uno de los discípulos. Sí, Marcos, mis amados, Marcos, sin embargo, era un traductor del apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro fue el que escribió el libro de Marco, y Marco fue el subtraductor. ¿Por qué el apóstol Pedro? Si te das cuenta cómo él era el hombre de la revelación, y Marco era el hombre que traducía, el traductor. Por eso el libro, o sea, el Evangelio de San Marcos es directamente, yo le llamaría del apóstol Pedro, porque él era el de la revelación, él vivió, él anduvo, y su traductor fue el hombre Juan Marcos. ¿Por qué el libro de Lucas? Lucas, mis amados, todos que estamos acá y lo que me están viendo, Lucas era un médico de aquel tiempo, pero muy amigo de la madre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, muy amigo. De tal manera que él escribe el libro de Lucas, pero a través de que la madre del Señor Jesucristo le decía: en tal sitio hizo esto, en tal sitio hizo lo de acá, en tal sitio, o sea, y lo que hacía el médico ir redactando. Pero verdaderamente, para mí, todo lo que escribió fue porque era bien amigo de la madre del Señor Jesucristo, de María, y María le dijo todo lo que el Señor vivía, lo que el Señor hacía. ¿Pero por qué? Porque cuando el Señor Jesucristo predicaba por Samaria, por Galilea, por Judea, que él no era que él volvía a su casa de vez en cuando, y entonces su madre le preguntaba cómo le había ido por ahí en esos viajes de predicación. Entonces el Señor le decía: en tal ciudad hemos hecho esto, en tal ciudad el Señor hizo esto, en tal ciudad. Entonces ella todo se lo quedaba grabado, ¿sí? Porque no era que María andaba el 100% en las prédicas que andaba el Señor Jesucristo. Sí, no el 100%, o sea que durante su tiempo de ministerio andaba todos los días, no.
sino que él había un momento que conversaba con su madre. Sí, pero vemos el libro de Juan. Sin embargo, el libro de Juan era un apóstol, era un discípulo del Señor Jesucristo, que caminó durante el ministerio del Señor Jesucristo, los 3 años y medio del ministerio. El apóstol Juan vio los grandes milagros, los grandes prodigios, las grandes señales. E incluso dice la Biblia que es el hombre o el hijo amado del Señor Jesucristo, el apóstol Juan. ¿Por qué? Porque caminó, vio. Sí. Entonces, Mateo, discípulo del Señor Jesucristo. Sí. Marcos fue un traductor, pero el que anduvo con él fue el apóstol Pedro. Sí. Entonces, el libro de Marcos en verdad es revelación o es del apóstol Pedro. El libro de Juan, el mismo apóstol Juan. Sin embargo, el libro de Lucas fue Lucas un médico, pero fue escrito el libro de Lucas, pero a través de que se hizo muy amigo de la madre del Señor Jesucristo. Entonces todo lo escribió. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir en esta noche, mis amados? Es que nosotros tenemos que anunciar el Evangelio. Estos 4 evangelios, por eso cuando una persona recién es convertida al reino, nosotros como pastores o los líderes, lo primero que hacemos nosotros es decirle a los nuevos creyentes, le hace Mateo, le hace Marcos, le hace Lucas, le hace Juan. ¿Por qué? Porque son los 4 libros que profundizan de una forma, o donde empezó el Nuevo Testamento, donde empiezan los grandes milagros, donde empieza todo lo del Señor Jesucristo. Verdaderamente luego siguen más libros en el Nuevo Testamento, que uno de ellos también el autor de casi de un porcentaje del Nuevo Testamento es el apóstol Pablo, ¿sí? Porque él también redacta las 14 cartas paulinas. Pero mis amados, ¿qué es lo que quiero decir en esta noche? Que si el Señor Jesucristo dio una orden a los discípulos predicaron el Evangelio. Y hasta hoy seguimos anunciando el Evangelio de la paz después de miles de años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que predicar el Evangelio, anunciar el amor de Jesucristo, anunciar la salvación con lo poco que nos da el Señor en nuestras manos, con lo poco que el Señor nos da. Y lo que el Señor nos da es para este tiempo. Yo tengo que predicar el Evangelio con lo que el Señor me da. Sí, lo que el Señor me da para esta temporada, para este tiempo, es para este tiempo. Y a lo mejor lo que el Señor me va a dar para el próximo año, me lo dará para el próximo año. Pero yo tengo que anunciar el Evangelio desde donde he empezado. Por ejemplo, en la obra hemos iniciado en mi humilde hogar. La obra Amor por Cristo, hemos iniciado aquí en mi humilde casa. ¿Qué pasa con lo que tengo, con esta pantalla pequeña, poniendo aquí un poquito de esta bandera para que le dé un poquito, ¿sabes? Pero en mi casa, en mi humilde hogar, no tengo otra cosa donde cómo iniciar. Es lo que el Señor me ha dado de momento. Entonces, ¿cuál es el propósito o cuál es la misión que Dios me ha dado? Es anunciar el Evangelio de una forma o de la otra. Ahora porque estamos por las pandemias y las hermanas no pueden estar aquí con nosotros, las que están con nosotros en la obra Amor por Cristo. Pero hemos iniciado aquí. Cuando el Señor ya nos permita ir a un local, cogeremos un local grande, sea una nave, sea un local de 70, 80 metros cuadrados. Pero yo tengo que serle fiel con lo que el Señor ha puesto en mis manos. El Señor ha puesto en mis manos empezar en mi humilde casa, en mi humilde hogar. Y aquí adoramos a Dios. Y aquí oramos al Señor. Y aquí Dios ha hecho milagros. Y aquí hemos orado por los enfermos. Y aquí verdaderamente nosotros tenemos que seguir adelante. Y aquí nosotros los domingos estamos haciéndole fiel al Señor. Y aquí hacemos la Santa Cena. Desde aquí hemos orado por los enfermos de hacia afuera. Desde aquí hemos orado por peticiones no solamente de Europa, sino que también fuera de Europa. ¿De dónde? De esta casa, de este humilde hogar. Esto es lo que Dios me ha dado para esta temporada, para este tiempo. Yo tengo que ser fiel al Señor. ¿Podría tomar un local? Sí, pero yo tengo que esperar el tiempo del Señor. Cuando ya el Señor me permita ir a un local o a una nave de unos 80, 100 o 150 metros cuadrados, el Señor ya para ese tiempo ya ha preparado mi corazón, ha preparado todo lo que el Señor me da.
para seguir anunciando el Evangelio, para seguir predicando el Evangelio, para que mucha gente venga al arrepentimiento y a la salvación de Jesucristo. Pero todo tiene su tiempo. Y no me preocupo porque hemos empezado mi caso, porque otros hayan cogido local o porque otros tengan mejores comodidades. No, lo único que me preocupo a mí como servidor, como pastor, como capellán, como Dios, todo lo que me ha dado el Señor para que yo pueda anunciar el Evangelio directamente y legalmente, es que tengo que aplicar el Evangelio de una otra forma con lo que Dios ponga en mis manos. De eso se trata. Sí, entonces, pero ¿qué es lo que pasa aquí, mis amados? Es que nosotros no podemos quedarnos callados. No podemos quedarnos tranquilos. Tenemos que anunciar el Evangelio. Sí, y cuando nosotros anunciamos el Evangelio, Dios hace cosas grandes por nosotros. Pero nosotros tenemos que empezar a hablar del reino de Dios, hablar del Evangelio de la paz, predicar la palabra del Señor, así sea por este medio de Facebook, así sea por YouTube. Tengo que seguir adelante predicando el Evangelio hasta el último día de mi vida. De eso se trata, ser discípulos del Señor Jesucristo. Y tengamos que iniciar con lo que tengamos en nuestras manos, mis amados. Por eso nosotros no tenemos que callarnos de hablar de la salvación de Jesucristo. No tenemos que callarlo de los grandes milagros y prodigios. Si alguien está pasando por necesidades, ya sea financiera, busca del reino de Dios, dice su palabra, y todo será añadido. Si alguien necesita ser sanado, busca al Señor Jesucristo. Y dice el libro de Isaías 53:5, que por su llaga, por sus heridas, nosotros somos curados. Somos amén, sanados. sí, Señor. ¿Sí? Si alguien quiere la salvación, dice el Romano 10, que si confesara con nuestra boca de que Jesucristo es su Señor, amén, salva. Sí. Amén. ¿Quién tiene, si quieres el perdón del pecado, quiere un día pertenecer a tu nombre que está inscrito en el libro de la vida, dice, busca el reino de Dios, busca al Señor Jesucristo. Y dice el libro de San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Sí. Entonces, mis amados, de eso es lo que se trata del Señor. De eso que es lo que se trata, anunciar el Evangelio, predicar el Evangelio, hablar del amor de Jesucristo. Mis amados, si a alguien le falta necesidad, ya sea de lo que sea, problema, economía, matrimonio, hijo descarriado, esto, lo otro, buscar a Dios. Dice la Biblia en San Mateo 7, versículo 7, pedid y se os dará. Sí, imagínense eso, que tan bonito es la palabra del Señor. Según nosotros, dice que si a nosotros nos falta algo, cualquier cosa, dice que nosotros, en Salmo 23, dice uno, Dios es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Amén. Nada nos faltará, mis amados. Entonces, tenemos que predicar con lo que tengamos en nuestras manos. Ejemplo, mis amados. Unos ejemplos. Y estamos acá, todos los que estamos acá, los que me están viendo a través de Facebook. Ejemplo número 1. ¿Qué tenía el rey David? Tenía una honda y 5 piedras. ¿Qué pasó? Él se preparó. ¿Por qué se preparó él? ¿Quién venció a Goliat? ¿Quién venció a Goliat? El que venció a Goliat verdaderamente fue un hombre que se llama David. Una honda y 5 piedras. ¿Verdad? ¿Ah? Otro ejemplo. ¿Qué hizo? Es lo impresionante, mis amados, pero estamos en una enseñanza. Lo más importante es serle fiel a Dios con lo que Dios pone en nuestras amén, manos. sí, Señor. Y anunciar el Evangelio con lo que Dios pone a nuestro alcance. Y lo que es para este año, es para este año. Y lo que es para el próximo año, Dios mismo se encarga de colocarlo en un nivel de que nosotros podamos anunciar el Evangelio. Lo que no podemos hacer ni permitir es quedarnos con los brazos cruzados, sin hacer nada, sin predicar el Evangelio. De que seremos criticados, vamos a ser criticados. Jesucristo fue criticado. Sí, de que la gente se va a levantar contra nosotros, claro que sí, fue nuestro Señor Jesucristo, se levantaron contra él, empezando por los fariseos, los saduceos y todo eso feo. Con el apóstol Pablo también empezó lo mismo, se levantaban gente en contra del apóstol Pablo. ¿Sí? Otro ejemplo, Moisés, una vara que le encontró por ahí tirada. ¿Qué hizo con esa vara Moisés? En lo que tenía en su mano. Con esa vara le puso o lanzó hacia el mar y el mar se dividió en 2. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel pasara por allí, ¿verdad? Y fuera a la tierra prometida.
Moisés no necesitó de crucero. Moisés no necesitó de barcos. El profeta Moisés no necesitó de lancha. Solo una varita que encontró por ahí. Y esa vara abrió el mar. Y esa vara destruyó y se comió la serpiente de los egipcios, de estos que buscaba el faraón. Sí, esa vara hizo cosas tremendas. ¿Se da cuenta cuántos? Ya le voy poniendo dos ejemplos verídicos que existen, que son reales ante los ojos de nuestro Dios Padre y nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Mis amados, anunciemos el Evangelio. No paremos de hablar del Evangelio en la medida de lo posible. Nosotros no podemos parar de hablar de Jesucristo, el Hijo de Dios. No podemos. Por eso es que, de verdad, ayer cuando recibí la noticia del evangelista Luis Palau, que partió con el Señor, me puse un poco triste un momento, pero al mismo tiempo, verdaderamente le di gracias al Señor, porque sé que ya ahora está en la casa, verdadera casa del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Ya Él está gozando de otro tipo de vida. Pero los que estamos aquí en la tierra, tenemos que seguir anunciando el Evangelio del Señor, con lo que Dios pone a nuestro alcance, en nuestras manos. Así es, mis amados. Sí, yo aquí, ¿cuántas en mi casa ha venido la policía aquí a mi casa? La gente ha llamado a la policía. Las personas han querido venirse en contra de mí. No, no es en contra de mí. Todo aquel que quiera venirme a estorbar aquí en mi casa, yo siendo prudente, en los horarios prudentes, le entrego en las manos de Dios, porque Jesucristo dijo, el Dios de los cielos dice, mía es la venganza, yo pelearé por ti. Si alguien viene en contra de mí, en contra del ministerio, yo lo que hago es entregarlo en las manos del Dios Padre, que Él se encarga de hacer las cosas mejor que yo. Sí, pero si alguien bendice al ministerio de amor por Cristo, nos bendice a nosotros, Dios Padre lo bendice, porque bíblicamente dice, bendeciré a los que te bendicen y maldiciré a los que te maldicen. Amén. Eso lo dice Dios Padre, no lo digo yo, lo dice su palabra. Sí, Señor. Pero no dejemos de anunciar el Evangelio. Prediquemos el Evangelio. Hablemos el Evangelio con nuestro testimonio, con nuestra disciplina, con nuestra conducta. Es tiempo de no callar, no hablar mal, sino que sinceramente ser ejemplo de la divinidad del Dios Padre, de Dios y de Dios Espíritu Santo. Dos ejemplos les he puesto aquí, claro. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, mis amados. Muchos ejemplos que Dios ha hecho grandes cosas, grandes maravillas. Usó al apóstol Pedro, al apóstol Pablo, al apóstol Juan, a muchísima gente. Dios de los cielos lo ha llenado de poder. Dios lo ha empoderado, el Espíritu Santo, para anunciar el Evangelio a los profetas. No podemos callarnos nosotros como discípulos del Señor Jesucristo. Y así muchas, mis amados, muchas personas. ¿Os acordáis cuando la señora iba a sacar al pozo de agua y se acercó al Señor Jesucristo? Dios habló para personas que saben de la Biblia un poco, o al menos han estudiado la Biblia. Y le dijo al Señor Jesucristo, mujer, dame de beber. La samaritana. ¿Qué le dijo? Si no puedo darte, le dijo. Y el Señor Jesucristo, si supiera quién te está pidiendo. Y le dijo, pero si tú no tienes con qué sacar. Y le dijo, si tú bebieras esta agua que yo tengo, no tendrías jamás sed. Es tremendo. Ahora, ¿te das cuenta de lo que hace el Señor? Grandes cosas. Ahora, con los que tengamos, mis amados, otro ejemplo. ¿Dónde empezó la superioridad o las grandes cosas que hizo José? Metido en una cisterna. Pero ahí nunca dejó de amar, nunca dejó de hablar de su Dios. Cuando estuvo allá, ¿en la casa de qué? De Potifar. Lo mismo. Ahí en la cárcel, él no dejó de hablar del Dios poderoso. ¿Sí? Ante Faraón, mis amados. Pero ¿cuántas cosas no hizo el Señor? Amén. A tal punto que a José lo pusieron como gobernador de Egipto. Pero él empezó desde abajo todo. Por eso, mis hermanos, no tenemos que nosotros dejar de hablar del reino de Dios y su justicia. No importa si nos critiquen, no importa si hablan mal de nosotros, no importa que se levante quien se levante.
Si nosotros somos fieles al Dios de los cielos, el Dios de los cielos peleará por nosotros. Amén. Sí, Escrito Señor. está, peleará por nosotros. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Mire, quiero añadir 2 puntos muy importantes. Debemos llevar el Evangelio a todos sin excepción de personas. Sin excepción de personas tenemos que nosotros que llevar el Evangelio del Señor Jesucristo. Para el Señor Jesucristo, mis amados, para todos los líderes, para pastores, para personas que están preparando del día a día en la palabra del Señor. Para el Señor Jesucristo no hay ni alto, ni bajo, ni personas de colores. Para Él todos somos sus hijos preciados. Amén. Y de tal manera que aquel descarriado, si le hablamos de la palabra del Señor y del amor de Jesucristo, Él puede entrar a esa salvación gratuitamente. Debemos llevar el Evangelio a todos sin excepción de personas. Si el Señor no hizo excepción de personas, nosotros tampoco. Que vamos a ser burlados, criticados o hasta tirarse en una piedra, alabado sea el nombre del Señor, pero nosotros tenemos que seguir anunciando el Evangelio. 2. El llamado que Dios nos hace es para anunciar el Evangelio. Dios no solamente nos llama a que nosotros seamos salvos, nuestra casa sea salva, no. Dios nos llama para que otras personas también vengan al Evangelio. Dios nos llama para que nosotros anunciemos el Evangelio de la paz. En cualquier rincón del mundo que estemos, ahí hablemos del Evangelio de la paz, el Evangelio que trae trascendencia, el Evangelio que trae sanidad, el Evangelio que te liberta, el Evangelio que te transforma, el Evangelio que te perdona, el Evangelio que te levanta, no solamente donde estás caído, sino que te levanta la autoestima. Ya puedes poner tu hombro rectos, alzar tu cabeza cuando eres un seguidor, un discípulo de Jesucristo. Amén. Amén. Sí, Señor. Porque esa es la señal que no eres de abajo, sino que eres de arriba. Amén. Número 3, y terminamos. Todo aquel que obedece este llamado cuenta con el respaldo directo del Señor. Amén. Ahora, ¿por qué dice que cuenta con el respaldo directo del Señor, mis amados? Porque el Dios de los cielos es un Dios de poder. Y si nosotros, sus hijos, anunciamos su palabra, ¿quién nos podrá detener a nosotros? ¿Quién? ¿Quién? Nadie no podrá a nosotros detenerlo. Nadie, mis amados. ¿Por qué? Porque estamos protegidos por las manos del Señor. Estamos protegidos por las manos del Señor. Y eso es lo bonito de que el Señor nos tiene a nosotros verdaderamente protegidos. Nosotros no podemos callar de hablar del Evangelio de Dios. No podemos, mis amados. Tenemos que hablar del Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Por qué dice así? Mira, dice el libro de San Mateo, capítulo 28, versículo 20, dice así: enseñándoles que guarden todas las cosas que os mando. Escuche bien. Y aquí, yo estoy con vosotros, dice, todos los días. O sea, dice, y hasta el fin del mundo. ¿Qué me está diciendo? Que si yo predico el Evangelio, que si predicamos el Evangelio del Señor Jesucristo, y alguien quiere levantarse, lo primero, no estamos solos. Andamos con el Señor Jesucristo. La Biblia dice que no estamos solos. Yo estoy con vosotros, dijo el Señor. Y si Él está conmigo, con mi familia, y si Él está en mi ministerio de amor por Cristo, ¿quién se va a meter conmigo? ¿Quién contra nosotros? Porque yo no ando solo. Si alguien piensa mal con cosas raras, diabólicas, mejor es que se arrepienta. Porque si alguien se levanta en contra de las iglesias del Dios viviente, en contra de sus ungidos, mejor es que se arrepienta. Porque nosotros, ninguno, como servidores y hombres que Dios nos ha llamado, mujeres, no estamos solos. El Señor Jesucristo anda con nosotros. Amén. Y hasta el fin del mundo no estamos solos. Por eso anunciemos el Evangelio, prediquemos el Evangelio, enseñemos el Evangelio.
Tomémonos tiempo a pasar con el Espíritu Santo. Tomémonos tiempo a llenarnos de su poder y que nosotros seamos empoderados con el poder, con la unción del Espíritu Santo a través de pasar a tiempo con Él. ¿Para qué? ¿Cuál es la visión de todo este esfuerzo? Es anunciar la palabra. Es anunciar la Santa Biblia. Aquí. Anunciar el Evangelio. Amén. Mis amados, Dios es grande. Sinceramente, en estos tiempos cruciales, nunca dejemos de hablar del Evangelio del Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Amén. Mis amados, que Dios bendiga grandemente. Verdaderamente estamos viviendo unos tiempos muy bonitos. Nosotros seguimos confiando en el Señor. Estamos en lo bueno, vamos a ir a por lo mejor. Que estamos pasando por momentos tiempo, pero vamos a por lo mejor. No me voy a quedar con los brazos cruzados. No me voy a quedar sentado. Y aunque vea lo que vea, que la gente coge esto de acá, yo sigo anunciando el Evangelio hasta que el Señor me dé un localcito, pero hasta el momento estoy aquí en mi humilde hogar. Yo sigo hablando del Evangelio, sigo adorando a Dios. Cuando el Señor ya me dio un local, ya el Señor me da todo lo que yo necesito. Todo. Finanza, más unción, más revelación. Él se encarga de todo. ¿De acuerdo, mis amados? Que Dios os bendiga. Que Dios los guarde. Shalom.